Eso suele pasar, ¿no? No solamente eso, Fernan, que ha sido la estrategia utilizada una y otra vez con excelentes resultados. Ajá. O sea, que cuando tú ves una planificación de medios donde hablan los artistas, donde los medios, tanto de televisión como prensa, los publican, el código no es bueno, penaliza los derechos que hemos alcanzado, privilegia a los cristianos, y tú repites eso constantemente por distintos medios y tienes personalidades que agarran ese mensaje. Tienes a Molusco, tienes a los analistas políticos que entran en este tipo de temas, pues obviamente de repente tú tienes a el 80% de los cristianos diciendo que abusadores somos, como nos aprovechamos para abusar en un código. O sea, hasta los cristianos son confundidos y entran en la vorágine de decir el código no es bueno. Realmente mi hijo me explicaba que se había convertido en un tema trending en las redes, principalmente, ¿verdad?, en lo que es Twitter, Instagram, un tema trending, y le pregunto, ¿cuántos ítems tú has leído de que teníamos este derecho y ahora el código dice esta otra cosa? Nadie menciona nada. Simplemente la frase es malo, nos quita derecho, y tú lo repites a la saciedad y la gente termina creyéndolo. Claro. Tenemos al licenciado Carlos Pérez para que nos explique de qué se trata el código, porque una vez más, Carlos, vienen a la carga con la misma estrategia que siempre le ha dado resultados. Buenos días. Buenos días, Juan Carlos, buenos días a todos, ¿verdad?, que me están escuchando. Dios bendiga a nuestro hermoso país. Amén. Sí, sí, ajá. Sí, estás en el aire. Cuéntanos un poquito de qué se trata el código, porque obviamente nos habita la mayoría de los oyentes cristianos y no queremos que se nos confundan. Claro, primero, la verdad es que en el debate público se ha visto una pobreza de argumentos y una, por decir así, una especie como de actitud de fondo de hacer de la emotividad irracional los argumentos que deben estar basados en el texto, en la literalidad del texto y en los valores, ¿verdad?, que se intenta proteger en un código civil. Algunos piensan que el código civil es una especie de campo de batalla donde alguien tiene que triunfar y alguien tiene que ser derrotado. ¿Verdad? Evidentemente el código civil que ahora, ¿verdad?, se apresta a ser aprobado en la Cámara de Representantes es un documento de consenso de un país donde hay voces diversas, muy distinto a un país de la homogeneidad como era el Puerto Rico de 1930, y por lo tanto ese código, este documento de consenso, donde cada sector ha tenido el derecho de poder aportar al bien común, y entre ellos nosotros los creyentes, ¿sí? ¿Refleja influjo nuestro? Claro que sí, como es obvio. También refleja influjo de otros sectores del país que en sus luchas han hecho unas conquistas que yo no estoy en acuerdo, ¿verdad? Y que además me empeño en hacer propuestas diversas para intentar persuadir por decir así, a mis hermanos conciudadanos de este país, pero cada uno es parte de esas voces diversas. Si alguien pretende reducir al código, como lo han hecho algunos de esos artistas, que estoy seguro, primero, si son capaces de leerlo, y segundo, si lo han leído, si han sido capaces de poder entender el significado de las instituciones y de los valores que allí se protege. Por ejemplo, una de las cosas que ha suscitado más polémicas, que a mí me sorprende, es lo que tiene que ver con el reconocimiento de que el naciturus, es decir, el ser humano en gestación, el concebido, que son términos que utiliza el Código Civil, es que se le reconoce su condición de persona natural. Y evidentemente, como dice el texto, se le equipara en todo lo que se beneficie, se le equipara al niño nacido. Y por lo tanto, esta nueva perspectiva que se abre en nuestra sensibilidad jurídica, que el ser humano en el vientre materno, que era una agenda pendiente de país, y que algunos querían reducirlo a ser objeto del derecho, como puede ser una vaca o puede ser una silla. Por primera vez nosotros estamos diciendo como país
que el ser humano no puede ser objeto del derecho como una vaca, una silla o una concretera, sino que el ser humano es sujeto de derechos y por lo tanto es, para decir así, tiene que ser el centro de todo tipo de quehacer, por decir así, jurídico. No importa en la etapa en que tú te encuentres, inconsciente en una cama de un hospital, anciano en un asilo de ancianos, o que acabaste de nacer, o un ser humano en gestación, no importa en la etapa, se te reconoce que tu dignidad es inviolable. Yo no sé cómo alguien puede cuestionar ese articulado de nuestro artículo 69, cuando, por ejemplo, Calle 13, que le canta las alabanzas y es su derecho democrático a la Cuba de Fidel como a la Venezuela de Maduro. Si él hubiera leído bien nuestro artículo, porque no sé si lo leyó, y si lo leyó lo entendió, el artículo 25 del Código Civil cubano, el Código Civil de la Cuba de Fidel de 1987, que fue la reforma cubana de su Código Civil, en su artículo 25 recoge las mismas expresiones. Verbalmente es lo mismo que decimos nosotros. Wow. Y dicho sea de paso, la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana tiene unos artículos interesantísimos sobre las consecuencias de ese articulado de nuestro Código Civil y del Código cubano. Entonces yo veo esta ceguera, este pensamiento débil en el cual no hay argumentos racionales, sino es una emotividad ideológica. Exacto. Y no contribuye al bien del país. ¿Sabes? Uno se escucha y por ejemplo dice, no es que le va a quitar el derecho a la mujer a abortar. Primero, Luisiana y California, que tienen códigos civiles como el nuestro, porque tienen influjo de lo que se conoce como la tradición civilista. Mira, tienen sus expresiones. La de California es mucho más dura que la nuestra. Dice que el ser humano en gestación es persona humana. Y allí tienen el aborto, lo tienen en Luisiana. Evidentemente, porque ha dicho el Tribunal Supremo, los estados pueden hacer ese tipo de opción si no le coartan el derecho a una mujer a abortar. Es decir, lamentablemente en nuestro país, y es lo que este artículo va a significar, que cuando esté en contraste el derecho a la vida del naciturus, de esa persona natural, y el derecho que tiene la mujer a abortar en nuestro sistema jurídico, pues el derecho a la mujer a abortar va a estar sobre el derecho natural a la vida de esta persona que se ha reconocido en el Código Civil. Lamentablemente eso no lo cambia el Código, porque el Código Civil es mamá, quiero tener mi nene. El Código, cuando una mujer quiere abortar, sale del Código Civil y empieza a estar en el Código Penal, donde mamá no quiere tener a nene, sino quiere abortarlo. Lamentablemente, nuestro sistema jurídico no protege al niño en el vientre materno versus ese llamado derecho a la mujer. Pero el código no toca eso. Entonces uno escucha que dice que si se le va a coartar derechos a la mujer. Mire, yo no estoy de acuerdo, pero este código que intenta recoger las voces diversas de un país que tiene que llegar a un consenso. Yo no voy a sacar a nadie que crea, por ejemplo, en el derecho a lo que llaman el matrimonio homosexual. Yo no voy a sacar a esas personas de Puerto Rico, ni ellos me van a sacar a mí, que creo que la vida humana es un derecho a la vida que tiene un niño en el vientre materno. ¿Y qué hacemos nosotros? En un país democrático y pluralista hay que buscar consenso, porque ellos no me van a sacar de mi país, ni yo los voy a sacar a ellos. Exacto. Si nosotros no logramos buscar consenso y lo que reducimos el código es un campo de batalla a ver quién gana en una prepotencia de poder, como algunos han querido de estos artistas. Mira, decía un patriota puertorriqueño en el siglo XX, la victoria de un puertorriqueño sobre otro puertorriqueño es la derrota de la patria. Yo quisiera que estas personas comenzaran a tener una actitud distinta. Se dio la oportunidad en la Cámara para que hubiesen vistas públicas. Algunos de los que están reclamando vistas públicas en el Senado, como por ejemplo CABE, con el licenciado Burgos y la licenciada Amarilis Pagán, mira, ellos fueron a la Cámara. Te voy a decir cuál es el libreto si hubiesen podido ellos deponer en el Senado. Hubiera sido simple, lo que hicieron en la Cámara.
este código no sirve para nada. Aquí hay un grupo de conservadores fundamentalistas, esto no se debe aprobar. No es que aportaron. Exacto. La representante Charbonnier le decía, me acuerdo yo, al licenciado Burgos, pero licenciado, aquí han venido personas que pueden tener diversas opiniones y nos han dicho sus opiniones, cuál es lo que ellos proponen. Si usted propone en concreto, deme algo para yo poder racionarlo. Respuesta del licenciado Burgos: no, porque esto no sirve para nada, porque usted es conservadora, porque aquí usted tuvo un Torquemada como parte de eso. Esos son los argumentos. Así no se puede construir un país. Así ellos no pueden adelantar su agenda social, porque la agenda social no se adelanta atropellando los derechos de otros, y sobre todo el derecho que tenemos los creyentes de poder aportar en beneficio del país. Tú te puedes imaginar, Juan Carlos, y los que me están escuchando, la Constitución nuestra tiene influjo directo de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Hay textos en nuestra Constitución que fueron aportaciones directas que enriquecieron ese texto común. Así como en el 50 aportamos, no nos nieguen el derecho a aportar ahora. No sé si todas estas ideas así inconexas pueden un poco hacerle entender a mi país la riqueza de este código. Hay cosas que yo no estoy de acuerdo, hay otras que son revolucionarias. Hay cosas, por ejemplo, que tienen que ver con el derecho de usucapión. Y una persona dirá, ¿qué es eso de usucapión? Es que si una persona invade una propiedad privada, se le da un tiempo a la persona dueña de la propiedad para que, por decir así, reclame su derecho. Y fíjate, antes eran 30 años, ahora se ha reducido a 10. ¿Por qué? Porque si hay, en un país donde hay necesidad de residencia y tú tienes una propiedad privada y no le prestas ninguna atención, está perdida, abandonada, en un mundo de medios de comunicación donde tú puedes estar al tanto de tu propiedad. Pues, ¿qué dice? ¿Cuál es la opción del legislador? A favor de los necesitados. Si tú en 10 años no reclamas tu propiedad, en 15 y en 20, pues la propiedad pasa a manos de quien tiene necesidad. Dígame si eso no es una sensibilidad social a los más vulnerables de nuestra sociedad puertorriqueña. Y así, por ejemplo, se hablan en este nuevo código de lo que se conoce como las servidumbres de energía. Que eso en el 30 ni se pensaba. Es decir, que el sol, por ejemplo, nadie me puede construir, hacer una construcción que a mí en mi residencia me quite la posibilidad de poder tener el sol para tener energía eléctrica en mi casa. Esos son servidumbres de energía que Carlos, revolucionan, por ejemplo, todo el campo energético, todo lo que supone que yo pueda ser autosuficiente sin necesidad de conectarme a una corporación que lo que hace es, por decir así, sacarme el vivir. Eso lo dice el Código Civil. Carlos, discúlpame que te... revolucionaria, nadie habla. Disculpa que te interrumpa, porque ellos han puesto los issues de sus derechos. Te pregunto específicamente, ¿el nuevo Código Civil le impide a una pareja homosexual casarse? Imagínate, si algo ellos pueden decir de este Código Civil es que primero se les reconoce la posibilidad del matrimonio. Evidentemente no se dice específicamente matrimonio gay. ¿Por qué? Porque la opción del legislador es, vamos a utilizar el término que sea lo suficientemente amplio que las interpretaciones judiciales como las interpretaciones de nuestro gobierno decidan. Y por lo tanto aquí se decidió por una decisión del Tribunal Supremo. Se les reconoce la posibilidad de que ellos se puedan casar, se reconoce la posibilidad de que ellos puedan adoptar, no se les niega ese derecho, se les reconoce la posibilidad incluso a ellos de poder reclamar el cambio, por ejemplo, el famoso cambio de género y cambio de sexo, que está ahora en el nuevo Código Civil. Se les reconoce, se les da el espacio a ellos. Es decir, ¿Y de dónde dicen que pierden derecho? Por eso es, si alguien, digo, los que podríamos reclamar, y es parte de mis inquietudes, porque no es que yo estoy 100% satisfecho de este código, hay cosas que sin duda no me resultan inquietantes, yo no estoy de acuerdo, pero esto es un país del consenso. Los legisladores han intentado escuchar las voces diversas.
Hay cosas que nosotros los cristianos hemos propuesto y no se nos ha dado. Por ejemplo, el reconocimiento expreso de la identidad jurídica de las corporaciones eclesiales en los procesos de incorporación. Eso, por ejemplo, fue eliminado, salió de la Cámara. El legislador entendió que no era necesario que estuviera en el texto del Código Civil. Y por eso yo me voy a alzar a decir que este código hay que sacarlo porque no me aceptaron todo. Sí, precisamente eso manifiesta que no han leído y saben leer un código. Y segundo, si lo leyeron no lo entendieron, porque si alguien debería decir, mira, nos escucharon, son ellos. Para eso, la parte de los matrimonios, ¿cómo? Trae una agenda ideológica más que una agenda racional de bien común, por decirlo así. Para la parte de los matrimonios, ¿cómo dice el nuevo código? ¿Qué frase? O sea, no dice matrimonio gay como tú dices, pero a mí me dio la impresión de que la frase que se utilizó es todavía mucho más amplia. Claro, porque se utilizó el término que fuera más común, persona. Es decir, dice que más o menos así, ¿verdad? No tengo el texto para presentarlo directamente. Dice que el matrimonio es una institución civil, fruto de un contrato civil entre dos personas que deciden asumir, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que, y dice persona natural. ¿Por qué? Algunos dicen, detrás de eso es que quieren sacar al gay. No, persona, porque el código dice en su artículo 67, dice que existen dos clases de personas, persona natural y persona jurídica, y añade, todo ser humano es persona natural. Eso es lo que afirma el código, por ejemplo. Pero por lo tanto, ellos no tienen absolutamente nada que decir que le quitaron un derecho, al contrario. No. Se les reconoce derecho, evidentemente que nosotros no estamos de acuerdo con ese tipo de llamado derecho. Claro, pero está ahí, ya pueden adoptar, pueden seguir adoptando, se pueden casar. Esa frase para mí lo amplía, porque ahora con los distintos inventos de comportamiento, ¿verdad? Los transgender y todo lo demás, después que seas persona jurídica te vas a poder casar. O sea, el código lo abraza. porque dices que perdiste un derecho cuando abre la puerta todavía mucho más amplia? Claro, hay otras cosas que en este momento, evidentemente, no quiero traer a la discusión pública para evitar que se siga polarizando el país. Ajá. Pero el código, a todas esas inquietudes que pueden surgir en torno a todo esto, da unas respuestas específicas que cuando termine este proceso podremos ver y podremos decir, este es un código hecho con seriedad. Yo no estoy de acuerdo, vuelvo a insistir 100% con el código, pero claro, de nuevo, ese es el país del consenso. Yo no soy legislador. Este código no es mío, como no es tampoco de Charbonnier, ni es el presidente del Senado. Es un código de todo el país, de las voces diversas que no podremos sacar de este país, porque tienen tanto derecho como todos a vivir e intentar vivir de una manera digna, por decir así, de convivencia social. Claro. Carlos, ¿qué ánimo hay con esta presión de que la gobernadora, ahorita me enviaron un escrito que ella hizo, diciendo que ella no va a aprobar nada que le quite derechos a nadie, y esperaba, no sé si esta carta que me enviaron es reciente, esta publicación de la señora gobernadora, sí, que esperaba que hubiesen algunas enmiendas adicionales en la Cámara, porque el proyecto regresó a la Cámara. ¿Qué finalmente esperas en que termine el código? Regresó a la Cámara porque el proyecto fue aprobado primero en la Cámara, fue al Senado, y el Senado hizo unas enmiendas al texto original de la Cámara. El proceso legislativo es que ahora vuelve a la Cámara y la Cámara tiene que determinar si concurre o no con los cambios que realizó el Senado. Si concurre, se acabó el juego. Es decir, que ya aprobaron el texto tal como salió el Senado y va hacia la gobernadora. Okay. Si no concurre, que no creo que va a suceder porque ya han manifestado claramente que van a concurrir con las enmiendas porque fueron hechas en diálogo, evidentemente, con el cuerpo, con la Cámara de Representantes. Si no hubiesen concurrido, pues claro, se crea lo que se llama un comité en la cual ellos tienen que ponerse de acuerdo si aceptan o no los cambios o cómo los van a aceptar, etcétera. Ahora, la gobernadora hizo ayer unas expresiones en la cual ella subrayó que ella firmará un código que no le quite derechos a nadie.
a nadie en el país derechos reconocidos. Segundo, ella dice, yo tenía unas inquietudes, evidentemente, que estaban concentradas en torno a derechos conquistados por distintos sectores del país. Puede estar uno de acuerdo, no puede estar uno de acuerdo, eso es secundario. Ella dice, esas inquietudes fueron acogidas en las enmiendas que se hicieron en el Senado y por lo tanto, dice, yo la estudiaré con seriedad, etcétera. Yo creo que evidentemente, yo no he hablado, como es obvio, con la gobernadora, pero yo entiendo que sus expresiones, lo único que está diciendo es lo que tiene que hacer un gobernante, es decir, estudiar con seriedad el proyecto que se ha presentado, las inquietudes en ese diálogo con la legislatura, ella entiende, lo afirma allí, así entiendo yo, fueron incorporados, y yo creo que al final ella evidentemente firmará. Puede ser que no, pero yo entiendo que las objeciones que ella podía tener, pues creo que fueron subsanadas. Pero de nuevo digo, y quiero clarificar, yo no estoy de acuerdo con el código 100%. Hay preocupaciones que yo tengo con respecto a algunos de los articulados del código, por supuesto que sí. Evidentemente, el preocupaciones no es sinónimo de que no se apruebe. Ahora, eso me reservo el derecho de yo seguir luchando como haremos todos los creyentes, porque la agenda social que tenemos, que es en beneficio de todos, pueda ser incorporado en el código o en nuestro sistema jurídico. Porque evidentemente hay cosas que como creyentes, yo no estoy de acuerdo con la maternidad subrogada, yo no estoy de acuerdo con la paternidad y la maternidad intencional. Yo tengo serios cuestionamientos que tienen otras jurisdicciones como Europa, donde la maternidad subrogada está prohibida, en países tan liberales como España, y en países como Francia e Inglaterra solo permiten la que se llama altruista. Y evidentemente la maternidad y paternidad intencional ha tenido muchos problemas en Estados Unidos. ¿Tú te imaginas una señora, y perdona que me extienda aunque sea un minuto más, claro, una señora en California alquila, ¿verdad?, su vientre, es una maternidad subrogada de una persona que aportó los gametos masculinos. Esta señora, ¿verdad?, los niños en gestación, salen 3 niños, ¿verdad?, en ese proceso porque era el contrato. El hombre le dice en un momento, mira, yo he decidido que en vez de los 3 yo solo quiero tener 1. La señora va al tribunal porque en el proceso, como maternidad no es solo un vientre, sino es un vínculo afectivo en la cual el lenguaje del cuerpo se mete en el corazón de una mujer, sea la que sea. Pues tú te puedes imaginar, la mamá reclama que no se le dé los niños a esta persona. Pues el tribunal dijo lo siguiente, que porque la mamá reclamaba que el mejor bienestar del niño era estar con ella y no con él, porque él era una persona con grandes deficiencias físicas, con una madre encamada que había tenido problemas de violencia doméstica, etcétera. El tribunal dijo lo siguiente, lo sentimos, lo que prevalece no es el mejor bienestar del niño, sino lo que prevalece es el cumplimiento del contrato. Aunque papá sea el sinvergüenza más grande, si el contrato dice eso, el mejor bienestar del niño no prevalece sobre el contrato. ¡Wow! Esa puerta, entiendo yo, la hemos abierto. Y de la maternidad subrogada, en Europa se prohíbe. ¿Sabes por qué? Porque las que van a alquilar sus vientres no van a ser las mujeres de tintillo, van a ser las pobres, las personas más vulnerables, como está pasando en Europa, como está pasando en Asia, que mujeres alquilan sus vientres, ¿entiendes? Y los atropellos a su dignidad. Es un escándalo que todavía nuestro siglo no ha sido consciente. Por eso mi oposición a la maternidad, ¿verdad?, subrogada. Esto se debió haber analizado más ampliamente, tal como países europeos. Yo no estoy hablando de países del Vaticano, yo estoy hablando de países de la seriedad, como es Francia, Inglaterra, el Parlamento Europeo, que ha hecho cuestionamiento de la maternidad subrogada. Por supuesto, yo no estoy de acuerdo. Tengo preocupaciones con esos articulados, pero evidentemente el código no es mío, los legisladores
pues buscan el consenso y ellos entendieron que este era el consenso mejor para poder tener un texto que es urgente, necesario tener. Muy bien. Lo estaremos explicando cuando ya quede algo final. Te invito y dejo una puerta abierta Claro para que invitarte sí. y que tú lo puedas explicar de lo que quede finalmente y de por qué no le quita derechos a nadie y por Ok. qué es bueno para Puerto Rico. Gracias, Carlos. Gracias, Juan Carlos, como siempre, Dios me los bendiga a todos. Gracias. Amén. Muchas gracias, buen Muchas contenido. bendiciones. Siempre Sí. buen contenido en Ruta Nueva, Vida 97.7. Y en breve, nuestro amigo Alex Ochard, Eso es. el profeta de la tecnología.